Mi hermano y la que fue mi novia me acusaron de ladrón para quedarse mi herencia. Él me gritó, pagarás por esto. No imaginaban que una cámara y un viejo amigo de mi abuelo expondrían su cruel engaño. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hola a todos. Lo que les voy a contar, bueno, ni en la peor de mis pesadillas imaginé vivir algo así. Supongo que uno nunca conoce de verdad a la gente, ni siquiera a tu propia sangre, ni a la persona con la que duermes. Me llamo Marco, y hasta hace unos meses, mi vida era relativamente tranquila, con un trabajo estable, de esos que no te hacen rico pero te dan para vivir bien, y con la fortuna de tener a mi abuelo Rodrigo. Él era mi faro, mi confidente. Un hombre recto, trabajador, de esos que ya no se hacen. Mi hermano Javier, un par de años menor, siempre fue diferente. La oveja negra, decían algunos. Siempre con proyectos fantasiosos que nunca cuajaban, cambiando de trabajo como de camisa, y con una habilidad especial para meterse en líos de los que luego mi abuelo o mis padres tenían que sacarlo. Mi madre siempre lo justificaba, es que Javi es más sensible, más incomprendido, suspiraba. Ajá, sensible para encontrar pretextos, más bien. Y luego estaba Sofía. Mi novia desde hacía 2 años. Al principio, un encantó. Atenta, detallista, parecía quererme de verdad. Incluso mi abuelo, que era de pocas palabras para los halagos, parecía aceptarla. Aunque, ahora que lo pienso, a veces lo sorprendía mirándola con una expresión extraña, casi evaluadora, cuando ella se entusiasmaba demasiado hablando de viajes costosos o de nuestro futuro brillante. Pequeñas señales que uno, cegado por el cariño, no quiere ver. Los últimos meses de mi abuelo fueron duros. Su salud se fue apagando lentamente. Yo pasaba cada tarde a su lado, leyéndole el periódico, escuchando sus historias de juventud, o simplemente haciéndole compañía en silencio. Javier aparecía de vez en cuando, casi siempre con prisa, soltaba un par de frases hechas y, no pocas veces, terminaba pidiéndole al abuelo un adelantito para alguna emergencia. El abuelo, con una paciencia infinita, a veces cedía, otras le daba un sermón que a Javier le entraba por un oído y le salía por el otro. Un día, el abuelo me pidió que llamara a don Mateo, su abogado de toda la vida y albacea. Se encerraron en el despacho por un par de horas. No pregunté nada, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que algo definitivo se estaba gestando. Poco después, mi abuelo se fue. El funeral fue un trago amargo, un vacío inmenso en el pecho. Javier, como no, montó un pequeño drama, con sollozos que a mí me sonaron más a teatro que a dolor genuino. Sofía lo abrazaba, apoyándolo en su pérdida, mientras me lanzaba miradas de supuesta condolencia. Una semana más tarde, don Mateo nos convocó a todos en su notaría para la lectura del testamento. Estábamos mis padres, Javier, Sofía, quien, según Javier, necesitaba estar ahí para darle fuerzas, mi tía Elena, hermana de mi abuelo, y yo. El aire se podía cortar con un cuchillo. Don Mateo, con su habitual solemnidad, comenzó a leer. Y entonces vino la sorpresa, o más bien, el bombazo. Mi abuelo me nombraba heredero principal, la casa familiar grande donde él vivió sus últimos años, un paquete considerable de acciones de la pequeña empresa que él fundó y que yo ahora ayudaba a dirigir. Y una suma de dinero bastante importante. A Javier le dejaba una cantidad menor, ciertamente generosa, pero con una cláusula que especificaba que se la entregarían en mensualidades para asegurar su bienestar a largo plazo. Además de una carta personal que don Mateo le entregó cerrada. A mis padres, también una porción justa. Y a mi tía Elena, algunos objetos de valor sentimental y un agradecimiento especial por su compañía. La cara de Javier fue un poema. Pasó de la incredulidad a la palidez, y de ahí a un rojo furioso. Apretó los puños. Sofía le susurró algo al oído, intentando calmarlo, o quizás avivando el fuego, nunca lo sabré.
Javier se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Esto no se va a quedar así, te lo juro, masculló, mirándome con un odio que me heló la sangre. Salió dando un portazo. Sofía lo siguió como una sombra, no sin antes dedicarme una mirada que en ese momento no supe interpretar, pero que hoy entiendo perfectamente. Mi madre suspiró, llevándose una mano al pecho, ay, este muchacho, siempre tan impulsivo. Mi padre solo negó con la cabeza, apesadumbrado. Fue mi tía Elena quien se acercó y, con su voz firme, me dijo al oído, ándate con cuidado, mijo, que la ambición es mala consejera y la envidia, peor. ¿Cuánta razón tenía? Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron tensos, por decirlo menos. Yo, honestamente, me sentía abrumado por la responsabilidad que me había dejado mi abuelo y también por la tristeza de su ausencia. Lo último que quería eran problemas. Ingenuamente, intenté hablar con Javier. Pensé que quizás, con la cabeza más fría, podríamos llegar a un entendimiento, ofrecerle mi apoyo, asegurarle que no pretendía dejarlo de lado. Qué equivocado estaba. ¿Apoyo? Tú, me espetó con una risa amarga cuando lo encontré en casa de mis padres. No necesito tu lástima, Marco. Quédate con lo que le robaste al abuelo, pero no esperes que te lo agradezca. Me quedé de piedra. ¿Robarle yo al abuelo? La acusación era tan absurda que ni siquiera supe qué responder. A partir de ahí, Javier empezó una campaña de desprestigio sutil pero efectiva. Llamadas a tíos lejanos, comentarios venenosos con amigos de la familia. Marco siempre fue el consentido, seguro lo estuvo trabajando al viejo durante años para quedarse con todo. Cosas así. Mientras tanto, Sofía empezó a comportarse de una manera cada vez más extraña. Se volvió distante, casi esquiva. Nuestras conversaciones eran forzadas. Ella, que antes se interesaba por mi día a día, ahora solo parecía querer hablar de la herencia. Ya sabes exactamente cuánto es lo de las acciones, cuándo tendrás acceso a las cuentas del abuelo, don Mateo te explicó bien todos los pasos legales. Preguntas que, en ese momento, atribuía a una curiosidad un poco torpe, o a su manera de intentar ayudarme a organizar todo. ¡Qué iluso! Noté que hablaba muchísimo por teléfono con Javier. A escondidas, en voz baja. Cuando le preguntaba, me decía que solo intentaba calmarlo, que Javier estaba destrozado y se sentía traicionado por el abuelo. Una actuación digna de un Oscar. Poco a poco, empecé a sentirme incómodo con sus preguntas, con su insistencia en temas financieros. Era como si estuviera elaborando un inventario. El siguiente paso de su plan fue involucrar a mis padres, o más bien, a mi madre. Una tarde, Javier y Sofía fueron a visitarlos con cara de profunda preocupación. Les contaron que habían estado revisando unos papeles viejos del abuelo que casualmente encontraron, y que había ciertas irregularidades en sus finanzas de los últimos meses. Insinuaron, con mucho cuidado pero con una malicia evidente, que alguien cercano al abuelo, alguien con acceso a sus cuentas, o sea, yo, podría haberse aprovechado de su avanzada edad y delicada salud. Mi madre, que siempre tuvo una debilidad por Javier y una tendencia a creer en su sensibilidad y buenas intenciones, empezó a preocuparse de verdad. ¿Tú crees, hijo?, me preguntó esa noche por teléfono, con la voz cargada de angustia. ¿Marco sería capaz? Le aseguré que eran puras invenciones de Javier, que el abuelo era un hombre meticuloso y que yo jamás haría algo así. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada en ella. Mi padre, por su parte, se mostró más escéptico. No me suena a algo que haría Marco, le dijo a mi madre, según me contó ella misma. Pero evitó confrontar a Javier directamente, como siempre, para no echarle más leña al fuego. Yo estaba herido, confundido. No podía creer que mi propio hermano y mi novia estuvieran insinuando algo tan monstruoso. Hablé con Laura, mi mejor amiga desde la universidad, una chica centrada y muy inteligente. Le conté mis sospechas, la actitud de Sofía, los comentarios de Javier. Marco, me dijo con seriedad, esto no me gusta nada. Abre los ojos. No seas confiado. Si tienes un mal presentimiento, por algo será. Empieza a tomar notas, a guardar registros de todo.
Y ten mucho cuidado con lo que dices y a quién. Siguiendo su consejo, intenté ser más observador. Un día, después de que Sofía me hiciera otra ronda de preguntas sobre ciertos gastos del abuelo que supuestamente no entendía, saqué mi celular discretamente e intenté grabar la conversación. Quería tener alguna prueba de sus extrañas inquisiciones. Pero ella, con una astucia que me sorprendió, pareció darse cuenta. Cambió de tema abruptamente, se puso nerviosa y encontró una excusa para irse. La grabación fue inútil, pero me confirmó que algo muy turbio se estaba cocinando a mis espaldas. La ingenuidad se me estaba cayendo a pedazos. La situación se precipitó apenas unos días después de mi intento fallido por grabar a Sofía. Supongo que se sintieron descubiertos o, simplemente, decidieron que era el momento de ejecutar la parte más sucia de su plan. Recibí una llamada de Javier, con un tono grave y urgente que no le conocía. Marco, necesitamos hablar. Es muy serio. Sobre el abuelo. Ven a casa de mis padres esta tarde. Sofía también va a estar. Y creo que sería bueno que viniera don Mateo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía, con una certeza helada, que esto no era una simple charla familiar. Llamé a mi tía Elena y le conté. Voy contigo, dijo sin dudarlo. Si esos dos están tramando algo, más les vale que yo esté presente. Su determinación me dio un poco de fuerza. También avisé a don Mateo, quien aceptó asistir, aunque sonaba perplejo por la urgencia y el secretismo. Cuando llegamos a casa de mis padres, el ambiente era gélido. Mis padres estaban sentados en el sofá, mi madre con los ojos enrojecidos y mi padre con una expresión de profunda preocupación. Javier y Sofía estaban de pie, juntos, con una carpeta abultada sobre la mesita de centro. Parecían dos cuervos esperando el momento de atacar. Tía Elena se sentó erguida, mirándolos fijamente. Yo tomé asiento, preparándome para lo peor. Javier carraspeó y comenzó su discurso, con una solemnidad ensayada que resultaba grotesca. Bueno, familia, don Mateo, nos hemos reunido hoy porque, después de una investigación muy dolorosa y exhaustiva, Sofía y yo hemos descubierto algo terrible sobre los últimos meses de vida de mi abuelo. Hizo una pausa dramática, mirando a cada uno de nosotros. Hemos encontrado pruebas irrefutables de que Marco, mi propio hermano, estuvo malversando fondos de la cuenta del abuelo y manipulándolo para quedarse con la mayor parte de la herencia. Soltó la bomba y observó mi reacción. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El aire se me escapó de los pulmones. Antes de que pudiera articular palabra, Javier abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. Supuestos extractos bancarios, con cifras resaltadas, que según él demostraban transferencias cuantiosas a mis cuentas personales. Unos correos electrónicos impresos, supuestamente entre el abuelo y yo, donde yo parecía presionarlo por dinero o jactarme de tener el control de sus finanzas. Todo era tan burdo, tan evidentemente falso para mí, pero presentado con tal seguridad que por un momento temí que alguien pudiera creerlo. Y entonces, Sofía dio el golpe de gracia. Con lágrimas de cocodrilo rodando por sus mejillas, tomó la palabra. Yo no quería creerlo, sollozó, agarrando la mano de Javier. Pero Marco, él me lo confesó. Me dijo que necesitaba asegurar su futuro, que el abuelo ya no estaba en sus cabales, y que era fácil convencerlo de firmar cualquier cosa. Me suplicó que no dijera nada. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Miré a Sofía, a la mujer que había amado, y solo vi a una extraña con una máscara de dolor fingido. La traición me quemaba por dentro. Como puedes, logré susurrar, la voz rota. No te hagas la víctima, Marco, saltó Javier. Lo tenemos todo aquí. Confiesa de una vez. Renuncia a la herencia a mi favor, para compensar el daño que hiciste y para evitar que te denunciemos por fraude y abuso de confianza. Es lo menos que puedes hacer para no terminar en la cárcel y arrastrar el apellido de la familia por el lodo. Mi madre rompió a llorar desconsoladamente. Marco, hijo, por favor, gimoteó, mirándome con una mezcla de horror y súplica. Si es verdad lo que dicen, solo haz lo correcto. No nos avergüences más.
Sentí como si me clavaran un puñal. Mi propia madre, creyendo en esa sarta de mentiras. Mi padre me miraba con una profunda decepción, mudo, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Solo tía Elena mantuvo la compostura. Se levantó lentamente y miró a Javier y Sofía con un desprecio gélido. Esto es un circo, dijo con voz firme. Conozco a mi hermano, y conozco a Marco. Y conozco tu calaña, Javier. Esos papeles no demuestran nada más que su desesperación. Mi hermano revisaba sus cuentas con lupa cada semana, ¿y me van a decir que no se dio cuenta de esas supuestas transferencias cuantiosas? Por favor. Esto apesta a trampa a kilómetros. Don Mateo, visiblemente afectado, intervino con profesionalismo. Javier, Sofía, estas son acusaciones muy graves. Si son ciertas, Marco enfrentaría serias consecuencias legales. Pero si son falsas, y ustedes han fabricado pruebas, las consecuencias para ustedes serían igualmente severas: difamación, falsificación de documentos, intento de fraude procesal. Intenté defenderme, negar cada una de sus mentiras, explicar la verdad, pero mi voz se perdía entre los sollozos de mi madre, las interrupciones agresivas de Javier y la mirada acusadora de Sofía. Me sentía acorralado, asfixiado por la injusticia. Pero mientras salía de esa casa, con la amenaza de Javier resonando en mis oídos, una cosa me quedó clara: no iba a rendirme. Iba a luchar por mi honor y por la memoria de mi abuelo, costara lo que costara. La frialdad de Sofía y la hazaña de Javier habían encendido en mí una determinación que no sabía que poseía. Los días siguientes a esa infame reunión fueron una auténtica pesadilla. Me sentía como si estuviera flotando en una nube de irrealidad, de traición. La idea de que Sofía, la mujer con la que había compartido 2 años de mi vida, fuera capaz de tal bajeza, me partía el alma. Y Javier, mi propio hermano. Pero no había tiempo para lamentaciones. Tenía que actuar, y rápido. Lo primero que hice fue llamar a tía Elena. Su fe en mí era el único salvavidas al que podía aferrarme en ese momento. No te preocupes, mijo, me dijo con su voz tranquilizadora pero firme. Vamos a desenmascarar a ese par de víboras. Tu abuelo no era ningún tonto, y tú tampoco. Habla con don Mateo, que te asesore bien. Laura también fue un pilar fundamental. Le conté cada detalle de la reunión, cada acusación, cada mirada. Se puso furiosa, no solo por la injusticia, sino por el dolor que me estaban causando. Tenemos que ser más listos que ellos, Marco, me dijo. Vamos a necesitar pruebas, no solo palabras. Siguiendo el consejo de tía Elena, me reuní con don Mateo. Le expliqué mi versión, le mostré la grabación fallida que había intentado hacerle a Sofía, donde, aunque no confesaba nada, su nerviosismo y sus respuestas evasivas eran evidentes. Don Mateo, hombre de leyes y de hechos, escuchó con atención. Aunque su rostro no reflejaba emoción, noté su preocupación. Marco, dijo al final, la situación es delicada. Estas acusaciones, aunque falsas, pueden manchar tu reputación si no se manejan correctamente. Te recomiendo contratar a un investigador privado. Conozco a alguien discreto y muy eficiente, se llama Román Herrera. También me aconsejó empezar a reunir toda la documentación posible que demostrara mi transparencia en el manejo de cualquier asunto del abuelo. Contacté a Román esa misma tarde. Era un hombre de mediana edad, de pocas palabras pero con una mirada penetrante que parecía ver a través de las personas. Le expuse el caso, le di toda la información que tenía, incluyendo mis sospechas sobre las posibles motivaciones de Javier y Sofía. Román asintió y dijo que empezaría a investigar sus movimientos de inmediato. Mientras Román hacía su trabajo, Javier y Sofía no se quedaron de brazos cruzados. Empezaron una campaña de desprestigio aún más agresiva. Llamaron a todos los familiares, a los amigos del abuelo, a los socios de la pequeña empresa familiar, contando su versión de los hechos, pintándome como un monstruo manipulador y ladrón. Incluso intentaron, a través de un par de primos lejanos que formaban parte minoritaria del consejo de la empresa, que se me prohibiera la entrada a las instalaciones hasta que se aclarara la situación. El que dirán empezaba a hacer mella. Me sentía cada vez más aislado. Pero no estaba solo.
Mi pequeño equipo de aliados trabajaba sin descanso. Tía Elena, con su memoria prodigiosa y su conocimiento íntimo de la familia, empezó a atar cabos. «Mijo», me dijo un día, con un brillo en los ojos. «Ahora que lo pienso, tu abuelo, hace como un par de años, después de que Javier perdiera un dinero que le había encargado para un pago urgente, un dinero que todos sabíamos que Javier se gastó. Mandó instalar unas cámaras de seguridad en su despacho y en la sala. Dijo que era para tener más control, por si entraba algún desconocido o por si a él se le olvidaban las cosas. Estaba muy molesto con Javier en esa época. Quizás esas cámaras grabaron algo. Claro. ¿Cómo no lo había pensado? El abuelo era muy reservado con esas cosas. Además, tía Elena recordó que el abuelo llevaba un diario personal donde a veces anotaba sus preocupaciones y pensamientos. «Si encontramos ese diario», murmuró. Laura, con su habilidad para la tecnología, se ofreció a analizar los supuestos correos electrónicos que Javier había presentado. «Los metadatos no mienten, Marco», me dijo. «Si esos correos son falsos, lo descubriré». También me ayudó a organizar toda la información que íbamos recopilando, a crear una línea de tiempo, a preparar los siguientes pasos como si fuera una partida de ajedrez. Don Mateo, por su parte, se sumergió en los archivos legales y financieros del abuelo. Y encontró algo importante: unos meses antes de enfermar gravemente, el abuelo había solicitado una auditoría personal de todas sus cuentas y propiedades. El informe final, firmado por una reputada firma de contadores, concluía que sus finanzas estaban en perfecto orden y no había ninguna irregularidad. Una prueba contundente. Don Mateo empezó a preparar no solo mi defensa, sino una posible y muy sólida contrademanda por difamación y falsificación. Román no tardó en traer noticias. Había descubierto que Javier tenía acumuladas importantes deudas de juego en casinos clandestinos. Eso explicaba su desesperación por conseguir dinero rápido. También había fotografiado a Sofía entrando y saliendo de tiendas de lujo, pagando con grandes cantidades de efectivo. ¿De dónde salía ese dinero, si ella tenía un trabajo de medio tiempo con un sueldo modesto? Además, Román rastreó la compra de un tipo de papel especial y un software de edición de documentos que coincidían con los que podrían haberse usado para falsificar los extractos bancarios. El cerco se estrechaba. La tensión llegó a un nuevo pico cuando Javier, segaramente alertado por mis movimientos o temiendo que descubriera algo, intentó entrar con Sofía a la casa del abuelo. La excusa que le dieron al cuidador de la propiedad fue que necesitaban recoger unos objetos personales de gran valor sentimental para Javier. Yo sabía que era mentira. Su objetivo tenía que ser encontrar y destruir cualquier prueba que pudiera haber allí. Alerté inmediatamente a don Mateo, quien, como albacea y con la autoridad legal, les prohibió la entrada hasta que la situación de la herencia se resolviera judicialmente. Su intento desesperado me confirmó una cosa: en esa casa había algo que temían profundamente. Y yo estaba decidido a encontrarlo. El intento de Javier y Sofía por registrar la casa de mi abuelo fue la señal que necesitábamos. Estaban asustados, y eso significaba que íbamos por buen camino. Con la autorización de don Mateo, quien legalmente tenía la potestad sobre la propiedad mientras se dirimía el asunto de la herencia, organizamos la entrada. Fuimos tía Elena, Román, como testigo y experto en seguridad, y yo. Laura no pudo acompañarnos físicamente ese día, pero estaba al teléfono, lista para cualquier consulta técnica. La casa estaba tal como la recordaba, impregnada del aroma a libros viejos y a las flores que tanto le gustaban al abuelo. Pero ahora, cada rincón parecía susurrar secretos. Siguiendo las indicaciones de tía Elena, nos dirigimos primero al despacho. Y allí estaban, discretamente colocadas en las esquinas superiores, las cámaras de seguridad. Eran pequeñas, casi imperceptibles si no sabías que estaban ahí. El sistema de grabación estaba conectado a un disco duro oculto tras unos libros en la biblioteca. Tu abuelo era muy celoso de sus contraseñas, dijo tía Elena, mientras tecleaba con sorprendente agilidad en el pequeño panel de acceso. Pero había una combinación de fechas importantes para el que usaba para cosas muy personales. Esperemos que siga siendo esta.
Tras un par de intentos, un pequeño LED verde se encendió. Acceso concedido. Mientras Román conectaba el disco duro a una laptop para revisar las grabaciones, tía Elena se puso a buscar el diario del abuelo. Recordaba que él solía guardarlo en un cajón secreto de su escritorio. Y no se equivocaba. Allí estaba, un cuaderno de cuero oscuro, con la caligrafía elegante y firme de mi abuelo. Nos sentamos alrededor de la mesa, la tensión palpable en el aire. Román empezó a reproducir las grabaciones de los últimos meses. Mucho era material cotidiano, el abuelo leyendo, yo charlando con él, las visitas de las enfermeras. Pero entonces, empezaron a aparecer las piezas del rompecabezas. Primero, varias secuencias de Sofía en el despacho, cuando creía estar sola. Husmeando en los cajones, revisando papeles sobre el escritorio, incluso fotografiando algunos documentos con su celular. En una toma, se la veía claramente tecleando en la computadora del abuelo, que él solía dejar encendida. ¿Qué estaría buscando o, peor aún, sembrando? Luego, una grabación de Javier, unas semanas antes de que el abuelo enfermara gravemente. Intentaba, con una insistencia casi agresiva, que el abuelo le firmara unos papeles en blanco, para agilizar unos trámites de un negocio. El abuelo, con una lucidez admirable, se negó rotundamente, diciéndole que si quería su firma, le trajera los documentos completos y bien explicados. Javier salió del despacho echando pestes. Y entonces, la prueba reina. La joya de la corona de su infamia. Una conversación entre Javier y Sofía en la sala, un par de semanas antes de la lectura del testamento, cuando el abuelo ya estaba muy delicado y ellos seguramente pensaban que nadie más los oiría. La cámara de la sala, con su micrófono sensible, lo captó todo. Si el viejo no te deja bien parado en el testamento, tendremos que actuar rápido, decía Javier con voz conspiradora. No te preocupes, mi amor, respondía Sofía con una frialdad escalofriante. Ya tengo copias de varios de sus estados de cuenta y acceso a algunas de sus contraseñas. Podemos hacer que parezca que Marco lo estuvo desfalcando. Unos cuantos movimientos bien planeados, unos documentos, encontrados, en el momento justo. Javier rió con malicia. Y tú serás mi testigo estrella, la novia desconsolada que descubrió la traición. Marco no se merece nada. Siempre fue el favorito, el niño bueno. Ya es hora de que pague. Y Sofía remató, con una risa que me heló la sangre, con lo tonto que es Marco, se lo creerá todo. Y su mamita, ya sabes, siempre te defenderá a ti, mi vida. Será pan comido. Sentí náuseas. Ver y escuchar su plan, su desprecio, su crueldad calculada, era demoledor. Pero también sentí una oleada de fría determinación. Tenía la prueba. La soga con la que ellos mismos se habían ahorcado. Mientras tanto, tía Elena leía en voz alta algunos pasajes del diario del abuelo. Estoy preocupado por Javier, había escrito el abuelo. Su ambición y su falta de escrúpulos me aterran. Y esa muchacha, Sofía, tiene una mirada calculadora. Temo que intenten algo cuando yo ya no esté. He tomado mis precauciones. Las cámaras son testigos silenciosos. En otra entrada, mencionaba haberle negado a Javier la firma de unos papeles sospechosos. Todo encajaba. Román, además, había conseguido un testimonio crucial. Rastreando el tipo de papel y la impresión de los documentos falsificados, llegó a una pequeña tienda de copiado en un barrio alejado. El joven empleado, al principio nervioso, terminó confesando a Román, quien se presentó como un investigador de fraudes financieros, que un hombre parecido a Javier, acompañado de una mujer muy arreglada, le había pedido modificar urgentemente unos documentos bancarios para una emergencia familiar, ofreciéndole una buena suma por su discreción y rapidez. El empleado, asustado por las posibles implicaciones, describió a la pareja y reconoció sus fotos. Con los videos, el diario, el informe de la auditoría que ya tenía don Mateo, el testimonio del empleado de la copistería y los descubrimientos de Román sobre las deudas de Javier y los gastos de Sofía. Teníamos un arsenal. Laura, al teléfono, escuchaba cada detalle y nos ayudaba a estructurar cómo presentaríamos todo. Esto tiene que ser un golpe demoledor, Marco, me dijo.
Sin fisuras. Que no tengan por dónde escapar. Y eso es exactamente lo que planeaba hacer. El tiempo de ser la víctima había terminado. Era hora de la justicia. Armado con la verdad irrefutable, me sentí como un hombre nuevo. La angustia había dado paso a una fría determinación. A través de don Mateo, convoqué a otra reunión familiar en su despacho. Esta vez, el tono de la convocatoria fue diferente, emanaba una autoridad que antes no había tenido. Insistí en que estuvieran presentes mis padres, tía Elena, y por supuesto, Javier y Sofía. Laura me acompañó, no solo como apoyo moral, sino también para encargarse de la parte técnica de la presentación de pruebas. Javier y Sofía llegaron con una mezcla de arrogancia y nerviosismo mal disimulado. Supongo que pensaban que yo iba a ceder, a ofrecer algún tipo de acuerdo para evitar el escándalo. Pobres diablos. No sabían lo que les esperaba. Mis padres entraron con semblante preocupado, mi madre evitaba mi mirada, mi padre parecía resignado a otra sesión de acusaciones. Tía Elena, en cambio, entró con la cabeza alta, con una leve sonrisa de anticipación. Don Mateo dio inicio a la reunión con su habitual formalidad, pero esta vez, se dio la palabra casi de inmediato. Marco tiene nueva información que compartir con ustedes, anunció. Me puse de pie, tranquilo, sintiendo el peso de todas las miradas. Gracias a todos por venir, comencé, mi voz firme y clara. Miré directamente a Javier y a Sofía. Montaron un espectáculo bastante convincente la última vez. Su actuación fue casi perfecta. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Casi. Comencé presentando las pruebas más suaves, para ir acorralándolos poco a poco. El informe de Román sobre las deudas de juego de Javier y los gastos inexplicables de Sofía. El testimonio del empleado de la copistería que los identificó falsificando documentos. El análisis de Laura sobre los metadatos de los correos electrónicos, demostrando que habían sido creados y manipulados recientemente, no en las fechas que ellos alegaban. Javier y Sofía empezaron a negar todo, atropelladamente, sus voces teñidas de un pánico creciente. Eso es mentira, nos están difamando. Luego, tía Elena, con una voz cargada de emoción contenida, leyó los fragmentos clave del diario de mi abuelo, donde expresaba su desconfianza hacia ellos y mencionaba las cámaras. La tensión en la sala era casi insoportable. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, sus ojos empezaban a llenarse de una nueva clase de lágrimas, las de la duda hacia su hijo predilecto. Y entonces, llegó el golpe de gracia. Pero como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, dije, mientras Laura encendía el proyector. Primero, los videos de Sofía husmeando en el despacho, fotografiando documentos. Su rostro en la pantalla, frío y calculador, contrastaba con la máscara de inocencia que llevaba puesta en ese momento. Luego, la escena de Javier intentando que el abuelo le firmara los papeles en blanco. Finalmente, proyecté la conversación completa entre Javier y Sofía en la sala, donde planeaban con todo detalle cómo iban a destruirme. Cada palabra, cada risa cruel, cada gesto de desprecio, resonaba en el silencio sepulcral del despacho. La frase de Sofía, con lo tonto que es Marco, se lo creerá todo. Y su mamita, ya sabes, siempre te defenderá a ti, mi vida, golpeó a mi madre como una bofetada. Ahogó un sollozo desgarrador, esta vez no por mí, sino por la monstruosa revelación sobre Javier. Cuando las luces se encendieron, el efecto fue demoledor. Javier estaba lívido, temblando. Intentó balbucear algo sobre montajes, sobre videos editados, pero su voz se quebró. Sofía rompió a llorar, pero ya nadie le creía. Esta vez, sus lágrimas eran de puro terror y humillación. Tú me convenciste, le gritó Sofía a Javier, en un intento desesperado por salvarse. Fue tu idea. Yo no quería. Javier, viéndose perdido, intentó devolverle la acusación. Y mentirosa. Tú estabas tan metida en esto como yo. Tú fuiste la que sacó la información del abuelo. Fue entonces cuando mi padre se levantó. Nunca lo había visto tan furioso. Se plantó delante de Javier, y su voz, usualmente tan calmada, retumbó en la sala. Y eres una vergüenza,
le espetó, con un dolor profundo en la mirada. Has deshonrado la memoria de tu abuelo y has intentado destruir a tu propio hermano. No tienes perdón. Don Mateo, con la solemnidad que requería el momento, tomó la palabra. Explicó con detalle las graves implicaciones legales de sus acciones: intento de fraude, falsificación de documentos públicos y privados, difamación, posible asociación delictuosa. Marco, anunció don Mateo, mirándome con aprobación, está en todo su derecho de iniciar acciones legales, y les aseguro que las pruebas son contundentes. La arrogancia de Javier y Sofía se había desvanecido, dejando solo los restos de dos personas ruines y descubiertas. Su plan maestro se había derrumbado como un castillo de naipes. La verdad, al final, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El epílogo de esta pesadilla fue tan amargo como necesario. Tal como anunció don Mateo, procedimos legalmente contra Javier y Sofía. El proceso fue largo y, para mi familia, emocionalmente agotador. Revivir la traición en cada audiencia, ver las caras de mis padres descompuestas por la vergüenza y el dolor, no fue fácil. Pero era necesario, no solo por mí, sino por la memoria de mi abuelo. Finalmente, la justicia, aunque a veces lenta, llegó. Javier y Sofía fueron declarados culpables de intento de fraude, falsificación y difamación. Dado que era su primer delito grave y que, gracias a Dios, no lograron su objetivo final de despojarme de la herencia, no fueron a prisión. Sin embargo, recibieron sentencias suspendidas condicionadas a un largo periodo de servicio comunitario, el pago de una considerable multa y una indemnización por daños y perjuicios hacia mí, dinero que, sinceramente, dudo ver completo, al menos de parte de Javier. Además, se les impuso una orden de restricción que les prohibía acercarse a mí o a cualquier propiedad de la familia. Las repercusiones familiares fueron profundas. Mi madre quedó devastada. Le costó meses, quizás años, asimilar la verdadera naturaleza de Javier, su niño consentido. Nuestra relación pasó por un periodo muy difícil, pero con el tiempo, con mucha paciencia y conversaciones dolorosas, logramos sanar algunas heridas. Me pidió perdón, con una sinceridad que me conmovió, por haber dudado de mí, por no haber visto lo que tenía delante. Mi padre, en cambio, encontró una nueva firmeza. Nuestra relación se fortaleció, basada en un respeto y una comprensión que antes no existían. Javier quedó prácticamente repudiado por toda la familia. Sé que intentó acercarse a mis padres un par de veces, buscando algún tipo de redención o, más probablemente, ayuda económica, pero ellos, finalmente, le cerraron la puerta. De Sofía no volví a saber nada, desapareció como el humo. Yo recuperé por completo mi herencia y, lo más importante, mi honor. Invertí una buena parte en modernizar y expandir la pequeña empresa que fundó mi abuelo, convirtiéndola en algo de lo que él se habría sentido orgulloso. El resto lo administré con prudencia, y una porción la doné a la Fundación de Niños con Cáncer que mi abuelo siempre apoyó. Esta experiencia me dejó cicatrices, no voy a negarlo. Me volví más desconfiado, más cauteloso con la gente. Pero también me hizo más fuerte, más resiliente. Aprendí a valorar de verdad la lealtad y la amistad incondicional de personas como mi tía Elena, quien fue mi roca, don Mateo, con su integridad inquebrantable, y Laura, mi amiga del alma, cuya inteligencia y apoyo fueron cruciales. Nuestra amistad se ha vuelto aún más profunda, y quién sabe, quizás el futuro nos depare algo más. Por ahora, atesoro su presencia en mi vida. Les cuento todo esto, a ustedes que me escuchan o leen, no para buscar compasión, sino como una advertencia y, quizás, como un testimonio de supervivencia. La traición, especialmente cuando viene de tu propia sangre o de la persona que amas, te puede romper en 1000 pedazos. Pero incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz de esperanza, siempre hay gente dispuesta a tenderte la mano. Aprendí a la mala, sí, pero aprendí. Y lo más importante, demostré que la verdad, por mucho que intenten ocultarla, siempre, siempre, encuentra el camino. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Han pasado por algo remotamente similar? Me interesa mucho leer sus experiencias. Gracias por escuchar mi historia.